Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre el capítulo 5 y el capítulo 6. Pues para empezar con el capítulo 5, nos referimos a todo el tema de la organización de los documentos. Pues el capítulo trataba inicialmente de cuál es la importancia de los documentos y la organización y cómo nos podría ayudar en el tema de nuestras investigaciones. Eh, pues dice que organizar nos puede ayudar a evitar todo tipo de problemas de investigación, saber qué documentos pues hemos encontrado, conocer pues la ubicación exacta de cada documento, eh, no en un rango de 30 segundos, o sea, tenerlo pues muy específico. Pues obviamente la organización de los documentos puede tener una conexión entre los hechos que tengamos de la realidad y lo que estemos investigando. Eh, También nos decía pues, sobre la construcción de una base de datos o un archivo pues, general en especial, ya sea pues, en internet sea virtual o sea físico. Eh, pues obviamente decía que también la recolección de documentos habla de las fuentes sobre los informes oficiales, periodísticos, anotaciones, transcripciones, entrevistas, entre otras. Eh, También decía que para pues, revisar los documentos y evaluar sus, sus, ¿qué? Todo tipo de fuentes, por decirlo así. O sea, antes de mirar un contenido o de organizarlo, siempre tendremos que revisarlo, por decirlo así. Si el documento tampoco pues está identificado, eh, pongámosle, o sea, numerarlo, ponerle numeración y pues para llevar un orden. Archivar los documentos de manera pues organizada, ya sea alfabéticamente o cronológicamente, y pues hacer todo tipo de copias de seguridad para que no hayan pérdidas importantes en este tipo de documentos. Bueno, en la parte 2 de este capítulo hablaba sobre el archivo maestro, hablaba específicamente de Fleming Smith, que es cofundador del Instituto Danés de Periodismo, asistido por computadora. Él explicaba ahí que esta persona utilizaba eh, un archivo en Excel, por decirlo así, una hoja de cálculo, creando un software libre para crear pues, una especie de archivo maestro y hacer un poco más eficiente la búsqueda de todo tipo de datos en el archivo general. Eh, También decía que pues al momento de escribir el hecho de sus datos ordenados a mano, pues eso nos ayudará a recordar todo, no siempre todo tiene que ser escrito como por decirlo en internet. Eh, y al momento pues de resumir cualquier tipo de archivo es mejor pues escribir más rápido y más conciso y ir al punto. Pues, también en lo siguiente hablaba sobre la conexión de archivos. Eh, Nos daban pues como un paso a paso. El primer paso a paso era el inicio y pues el ejemplo que daban era sobre el Frente Nacional. El inicio obviamente decía que era pues todo el tema de la hipótesis que se relaciona una cosa con la otra. En el paso 2 decía de la diversificación, pues diferentes, lo dividen en diferentes tipos de archivos, cosa que pues obviamente trajera más información para que se conectara. Y ahí hablaban sobre que pues ya pasaba del Frente Nacional, pasaba del Frente Nacional al fraude electoral y así sucesivamente. En el paso 3 hablaban del foco, que era como es, o sea, sí, ya recogían más que todo una hipótesis más grande y se enfocaban más que todo en un punto. Entonces ahí ya hablaban sobre, o sea, sí, como que crean sobre ese tema subcarpetas, por decirlo así. Ya se hablaba pues de los skinheads, de los neonazis, del Frente Nacional y entre otro tipo de temas en la lectura. En el paso 4 pues hablaba sobre advertir las conexiones. Obviamente si uno tenía conexiones o fuentes oficiales, por decirlo así, eh,
pues advertirles sobre cómo estaban involucrados en este tipo de archivos, por decirlo así. Y, ya. Y en el último paso pues es la revisión y reagrupamiento de todo ese material que expliqué anteriormente. eh, entonces reagruparlo como por temas. Entonces ahí decía que si lo reagrupábamos por el tema de los skinheads o actos de violencia o temas que involucraban el Frente Nacional, hacerlos como más específicos para el momento de buscar en el archivo, que sea un poco más sencillo de encontrarlos. Para el siguiente capítulo, el capítulo 6 habla sobre el tema de la redacción. Eh, pues este capítulo me pareció bastante importante, pues porque como periodistas nosotros tenemos que estar ajenos a que tenemos que escribir finalmente siempre, eh, sea pues escrito, valga la redundancia, o sea en computador, o inclusive sea cuando hagamos una nota periodística que tengamos que escribirla en nuestra mente al momento de presentarla. Pues ahí decía, empezando decía que pues que son los elementos de estilo, que no seamos tan aburridos al momento de escribir, que el periodista pues siempre tiende a presentar los hechos como son, como se dicen, y pues depende de la voz que utilicemos nosotros, le podemos dar ese tipo como de sentimiento a la nota. Entonces si nosotros pues vamos a hacer una noticia plana, pues obviamente la noticia se va a escuchar un poco pues seria y aburrida. Si ya queremos que tenga un poco más de emoción, que impacte más, pues se le mete un poco más de ese tipo de sentimientos, como decía el texto. También hablaba sobre el peligro de la duda, eh, pues que decía que los periodistas permiten que sus fuentes poderosas, por decirlo así, eh, sí los traten como, o como nos traten como sus lacayos, como sus sirvientes. Entonces, pues decía que uno de periodista tiene que confiar en su propio valor para poder lograr un, un buen escrito, un buen reportaje. Mm, Esta decía que también esos tipos de actitudes son pues muy fatales para la investigación y pues ocurren frecuentemente cuando uno se pone a pensar mucho, cuando el tema que viene pensando lo piensa mucho y las fuentes tampoco pues le colaboran a uno, por decirlo así. Y pues también el tercer paso que decía era que pues uno tiene que ser cruel, pero pues no despreciable al momento de escribir. eh, Al momento pues de concluir toda la investigación que uno esté llevando, tiene que ser un poco imparcial, crítico, pero no despreciar la investigación. O sea, todo obviamente con respeto hacia la persona o hacia la investigación que se esté haciendo, sin dejar de ser enfático y crítico. Mm, También hablaba sobre pues la cronología de la estructura narrativa, que son en dos sentidos, dos maneras. ¿Cuál es la cronológica? Que pues la mayoría ya conocemos, que es de una manera muy temporal, fechas, tiempo, sí, por decirlo así, que siempre lleva su línea, liga paso a paso. Y también habla sobre una estructura picaresca, que según son los hechos que se ordenan en el lugar, eh, sea una ciudad o sí, un espacio, un bosque, qué sé yo, la noche, algo así. Eh, Decía que cualquiera de estas dos formas es correcta pues, para la estructuración de una historia. Eh, la elección de estas dos tiene que ser obviamente dependiendo pues, del material que tengamos recopilado para escribir nuestra narración. Y pues que cada de estas formas tiene su ventaja específica. La picaresca pues obviamente como que permite, según el texto, permite estimular un poco más el tema, la investigación, como darle como un poco más de vida. Pero pues decía que la cronológica
suele funcionar pues a la hora de buscar como el origen del texto determinado. Bueno, ya para concluir, otra parte importante que me llamó la atención fue pues de lo que hablamos del capítulo anterior sobre el archivo maestro. Se viene y se aplica, ya como decirlo en la práctica acá en este capítulo. Decía que pues obviamente para hacer uso del archivo maestro, que ya sabemos que es el que contiene todos los extractos documentales, descritos, ideas, anotaciones, apuntes que nosotros hayamos recolectado, decía que teníamos que primero pues hacer como un bosquejo para pues partir del archivo maestro, que abriéramos el archivo, que pues sí, lo leyéramos, lo releeríamos y que lo que no nos fuera sirviendo lo fuéramos quitando poquito a poco, eh, y así sucesivamente, sea que repitiéramos los pasos anteriores hasta que uno sienta que el material ya pues es agradable y que es ordenado al momento de empezar a hacerlo. Después de hacer el bosquejo, pues decía que teníamos que hacer una construcción escena por escena. Eh, Decía que si preferíamos la construcción picaresca, pues en este sentido, para darle como otro enfoque a al momento de escribir, que cada escena que construyéramos es un punto clave pues, para avanzar en la historia y que la transición de escena con escena pues justifica la razón de que sí, de la línea de tiempo de nuestro texto. Decía que de nuestro ir y venir, pero pues yo lo manifiesto como así. Eh, Decía que cortáramos y pegáramos el material pues acoplado y apropiado que tuviéramos de cada escena en nuestro archivo, y pues que obviamente se ponga el lugar, quién estaba, qué se hicieron, el diálogo de la investigación, o sea, de las fuentes. Eh, Esos son como los elementos principales para construir una escena, punto a punto. Eh, y decía que pues el siguiente pasaje para la investigación pues, es sobre el testigo, obviamente. Ahí hablaba sobre investigación sobre un crimen real, dos testigos del crimen que alertan a su superior. Mm, bueno, sí, digamos que más o menos como que daba un ejemplo, por decirlo así. Eh, Decía que si uno no cuenta con material detallado para pues construir una escena con escena, pues no, como que no existe la naturalidad en ese sentido, y no pues estamos como listos para escribir bien, por decirlo así. eh, pues se necesitan varios informes, o sea, se necesita como estar bien informado, tener un buen archivo para construir este tipo de escenas y que pues el paso a paso sea un poco más congruente. Y por último pues decía que la historia de los hechos, creo que ya pues por el título uno ya lo infiere. Decía que el clásico error pues, de todos los periodistas es que nosotros mismos nos inundamos de datos, eh, porque pues no podemos manejar como la cantidad de datos, o sea, a veces por querer hacer más, hacemos menos, según entendí en el texto. Entonces, saber manejar esa clase de datos y saber cuáles no son útiles, cuáles no son tan útiles y cuáles son netamente no útiles. Eh, Decía que existen pues para resolver este tipo de inconveniente existen dos técnicas, y la primera es que pensemos los hechos como si fueran detalles, y la otra es pues que para cada nuevo dato cambiemos la escena. Esto quiere decir que mostrar una fuente diferente, un nuevo lugar, una fecha diferente, nos hacen que el nuevo dato pues nos ayude a hacer como una nueva escena. Y ya, creo que eso es todo por el